Estamos nuevamente en Fundamentos de Electrónica hablando de los circuitos digitales. Esta vez ya no vamos a hablar de la teoría, sino vamos a hablar de dos dispositivos que se llaman dispositivos de tres estados, el buffer y el invertidor, que no introducen una nueva función lógica, sino que introducen más bien un elemento que se utiliza para controlar las conexiones y desconectar o conectar dispositivos. Decimos que tienen una salida en alta impedancia cuando hacen esto. Para entender el concepto de alta impedancia, veamos cómo funciona el buffer de tres estados. Este es el símbolo del buffer de tres estados y tiene la terminal phi. No es una terminal para uso lógico, es una terminal de control. En este caso, como aquí no aparece ninguna bolita, decimos que ese tipo de control es tipo activo en alto. Y lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando está abajo, decimos que el dispositivo está desactivado y se comporta simplemente como un circuito abierto, no hay ninguna conexión entre A y B. Cuando el circuito se activa porque el control es igual a 1, entonces se comporta como un buffer común y corriente. La alternativa de control es un control activo en bajo y que se indica mediante esta bolita aquí. Lo que eso significa es que cuando phi es igual a 1, A y B están desconectados por un circuito abierto simulado. Cuando phi es igual a 0, entonces opuesto al anterior, ahora es cuando se activa y se conecta. Se le llama estado de impedancia alta o simplemente estado Z, justamente al punto donde la salida está viendo un circuito abierto. Las tablas de operación para estos dos elementos son las siguientes. En este caso en que está desactivado, se usa la simbología Z para indicar que no está conectado la salida a nada. Cuando está activado, y ahí es donde está desactivado. Cuando está activado, entonces se comporta como un buffer, es decir, la entrada A se refleja una salida 0, la entrada 1 se refleja 1. En el caso del activo en bajo, ahora está inactivo cuando vale 1 y en esos casos está el Z aquí para indicar que está desconectado, y cuando está activo se comporta como un buffer, como un elemento idéntico unitario. El caso de los invertidores es similar. Tenemos un control de tipo activo en alto. Es decir, cuando está el control bajo, seguimos teniendo un circuito abierto. Cuando el control está en alto, tenemos que ahora el dispositivo se comporta como un invertidor, es decir, la operación de negación. El símbolo para el caso de un invertidor de tres estados activo en bajo se comporta igual que antes, es decir, cuando está ahora en alto se comporta como un circuito abierto y cuando el control está abajo se comporta como un invertidor. Nuevamente, el estado Z se refiere al punto en que la salida B no está conectada a nada, es decir, está conectada a un circuito abierto. Las tablas siguen el mismo patrón. Cuando está inactivo, la salida es Z. Cuando está activo, es un invertidor. Es decir, A0 me da B1, A1 me da B0. Fíjense que nosotros no podemos poner simplemente B es igual a Z negado, a menos que garanticemos que siempre va a estar activo. Y acá igual, ¿verdad? Cuando está inactivo, la salida está en alta impedancia. Cuando está activo, está en función de invertidor, operación de negación. Aunque es cierto que tanto el buffer de tres estados como el invertidor de tres estados están disponibles, la realidad es que casi siempre el uso que más se da es para el buffer porque nos permite mantener la señal original. El invertidor también tiene sus usos, pero no vamos a mencionar ninguno. Vamos a dar simplemente dos ejemplos para la operación
con el invertidor de con el buffer de 3 estados. El primer ejemplo es una conexión de varios sistemas a un solo conductor. Ahí tenemos la conexión, cómo se va a hacer. Fíjense que cada uno de los dispositivos va a estar conectado al conductor por vía de un buffer de 3 estados. Por ejemplo, este podría ser la salida de varias computadoras y este sería el conductor que lleva la impresora, por poner un ejemplo. Si solamente activamos uno, por ejemplo el FI1, entonces, y todos los demás quedan desactivados, entonces por el conductor solamente va a pasar la señal que se genera en N1 y N0, N2 y N3 al quedar desconectados, lo que esté sucediendo no importa mucho. Es decir, lo que nosotros hacemos es, primeramente, desde el punto de vista de interferencia o carga, las eliminamos, por lo que para todos los efectos prácticos desconectamos estos dispositivos. También estos dispositivos representaban una resistencia finita que al final de cuentas provocaba un estado de divisor de voltaje cuando la señal era alta. Y también cuando aquí aparecen, si están conectados directamente y aquí aparece un voltaje bajo y aquí aparece un voltaje alto, este voltaje bajo va a jalar todo el sistema hacia abajo. Así que nos podemos prevenir precisamente los estados lógicos inducidos por otros sistemas. Aquí tenemos otro tipo de conexión y de nuevo son ejemplos nada más, son muchos los usos que se le da a esto. Estamos usando dos buffers de state en sentido opuesto. Main significa que está esto, el que está generando las señales de control, que son estas dos, y este es el circuito de control para el subsistema. Este main puede ser, por ejemplo, el CPU, el cerebro de un microcontrolador, y el flujo de datos que va conectado hacia la memoria y todo eso. Para no tener que usar dos conductores diferentes, podemos usar el mismo conductor y poner un sistema que controle la dirección en que van a estar circulando los datos. Si van de main hacia data, decimos que hay una transmisión. Si van en dirección de data hacia main, decimos que se están recibiendo. Entonces el TR es precisamente para indicar el transmisión o recepción, y el EN viene de enable en inglés para indicar que se habilita. Vamos a ver cómo funciona esto. Si yo pongo la señal habilitadora igual a 0, como es de tipo active high, al tener un 0 aquí, ¿verdad? Automáticamente aquí voy a tener dos unos. Esos unos van a desactivar estos dispositivos de 3 estados, lo que quiere decir que para todos los efectos prácticos ya no se encuentran más ahí. Es decir, el main y el data quedaron totalmente desconectados. Vamos ahora al caso en donde habilitamos el sistema y ponemos la variable tr igual a 0. Recuerden ustedes que en esta notación el 0 significa que lo que se va a hacer ahora es una recepción. Vamos a ver cómo funciona. Como yo tengo 0 y 1, ¿qué pasa? Aquí al tener 0 automáticamente voy a tener un 1 y aquí voy a tener 1, 1, negado va a ser 0. Así que este va a ser 0 y este va a ser 1. Como este es active low, entonces este se va a activar y este es active low también, quiere decir que este se va a desactivar y para todos los efectos prácticos se comporta como un circuito abierto. Es decir, el flujo de datos viene en este sentido y decimos nosotros que el sistema está recibiendo datos. Main recibe a data. Vamos a ver el último caso donde tenemos el enable igual a 1 y el tr igual a 1.
como está en high, la acción a las que nos referimos con este bit asertivo es que estamos transmitiendo. Ahí tenemos 1, 1 y eso nos da un 1 en esta salida porque este 1 se convierte en 0, 0 por 1 es 0, negado es 1 y eso desactiva, va a desactivar a esto. Por el otro lado tenemos aquí 1 y 1 también, 1 por 1, 1, negado me da 0 y este se va a activar de manera que lo que vamos a tener aquí nosotros es que el flujo de datos va de main hacia data, es decir, el main transmite data. Bueno, con esto damos final al tema 7 y resumimos lo que hicimos en este tema. En este tema se introdujeron los conceptos de suma de productos y productos de suma, que son dos formas estándares de funciones, pero en particular las formas canónicas de suma de mitérminos y producto de maxtérminos para poder generar funciones a partir de la descripción de las tablas de verdad. Y en este sentido hicimos un ejemplo de aplicación para realizar un sistema lógico o un circuito lógico a partir de una descripción verbal. Y terminamos el tema con el concepto de buffer e invertidores de tres estados que no introducen una función lógica nueva, solamente conectan o desconectan físicamente subsistemas por medio de ese estado Z que se comporta básicamente como un circuito abierto. Y mostramos dos aplicaciones entre muchísimas que tienen los elementos de tres estados. Con esto damos fin a este tema y vamos a pasar al siguiente en la próxima ocasión.